Profesionales del Hospital San Pablo de Asunción negaron que una mujer nigeriana que fue ingresada este sábado tenga un cuadro sospechoso de ébola. El doctor Vicente Acuña, director del hospital, negó que la paciente de nacionalidad nigeriana presentase fiebre o algún otro síntoma de la mortal enfermedad. La misma fue ingresada por un problema en el embarazo y a la tarde le practicaron una cesárea. Tanto la madre como el bebé están fuera de peligro y permanecerán internados al menos hasta el lunes. Los encargados del hospital lograron averiguar que ella estaba viviendo en Brasil desde hace un año sin mantener contacto con personas de África. Para el domingo, la Dirección de Meteorología pronosticó una jornada cálida y sin precipitaciones, aunque sí con cielo nublado y presencia de neblina. Para el lunes, el pronóstico anuncia un día cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado, vientos del sureste y luego variables, con temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 34 grados. Esta tendencia seguiría el martes, con temperaturas en aumento, variables entre los 23 y 35 grados, y para el miércoles el calor aumenta con una variación térmica entre los 24 y 37 grados. Un trabajador de la salud en el Hospital Presbiteriano de Texas que atendió a un paciente con ébola dio positivo en una prueba preliminar, confirmó el Departamento de Servicios de Salud de Texas a través de un comunicado. El trabajador informó de una fiebre baja en la noche del viernes y fue puesto en aislamiento antes de realizarle las pruebas. El número de fallecidos en el peor brote de ébola del que se tenga registro subió a 4.033 entre 8.399 casos en 7 países.